Mi nombre es Yamanik Pablo. Hace algún tiempo asumí el compromiso de ser aquí, de tomar este camino. Es para mí una gran satisfacción y un gran orgullo poder hablar acerca de nuestra cultura maya y de nuestra espiritualidad maya. Creo que es algo muy importante para nosotros el hecho de entender que le debemos un gran respeto a esto porque es parte de nuestra vida, pero también lo hago con el objetivo de que si alguna persona desea acercarse a la cultura maya lo puedan hacer, porque es algo que nos ayuda a nosotros en nuestra vida. La cultura maya es una de las culturas pues más grandes que ha habido en el mundo, y es una cultura que tuvo grandes logros en un montón de aspectos, y uno de esos aspectos es haber llegado hasta nuestros días, que hay personas que día con día viven la cultura maya, que vivimos la cultura maya, que practicamos la espiritualidad maya, y es una cultura viviente con sus cambios debidos, pero con el mismo fundamento de ser mayas, y creo que esto es algo muy importante. Bueno, en mi caso, tomar el camino de ser hija ha sido para mí algo bien importante. Siento por completo la diferencia del antes y el después. Cuando yo lo hice, yo tomé mi camino en algún momento cuando era adolescente, y había pasado la adolescencia, y ese momento de la vida en el que uno le busca un propósito y le busca sentido a su vida. Entendí que muchas cosas de la espiritualidad maya ayudaban a mi vida a tener un propósito, un camino, y me sentía pues diferente, me sentía plena, y creo que esto es bien importante. Entendí también, como muchos estudiosos lo mencionan, tanto propiamente mayas como personas del exterior que lo ven con ojos diferentes, que la cultura maya basó su práctica espiritual y su manifestación espiritual de los individuos y de toda una cultura a partir de la ciencia. Entonces la espiritualidad maya tiene su base en la ciencia, y esto hace pues que la espiritualidad maya sea algo que nos hace sentir plenos y que podemos aplicar en nuestra vida en momentos específicos en los que realizamos alguna actividad en el que manifestamos nuestra espiritualidad, ya sea un tiempo, un día, pero también es algo que nos ayuda en cada instante de nuestra existencia, tanto en ese momento en el que nos dedicamos propiamente a nuestra actividad espiritual, alguna ceremonia, alguna cosa que nosotros querramos hacer para dedicarle tiempo, pero también nos ayuda en cada instante de nuestra vida, a la hora de comer, a la hora de salir a caminar, de trabajar, de estudiar. Es algo que podemos aplicar para cada instante de nuestra vida, y eso es algo muy importante. Creo que la espiritualidad maya es una guía, es un camino. No nos hace ser seres perfectos porque somos seres humanos, pero es una muy buena guía para poder llevar una vida en plenitud, en armonía y en equilibrio, sobre todo porque nos da días específicos para hacer ciertas actividades. Uno entiende y comprende que puede planificar su vida respecto a estos días y emprender proyectos en tal día, o casarse en tal día, o ciertas actividades que tienen su propio día. Entonces uno se levanta todos los días y entiende que ese día tiene un propósito, tiene una energía, uno armoniza con esa energía, uno siente la plenitud con esa energía, y al estar pues en comunicación y en sintonía con la energía de ese día, uno puede pues cada uno de los objetivos que se trace lograrlos de la mejor manera y sentir esa satisfacción en todos los planos, espiritual, físico, mental y emocional, y sentir esa plenitud y ese equilibrio al que nos sumerge y que nos hace vivir esta vida espiritual dentro de la cultura maya. Es algo bien importante para mí también el hecho de entender que dentro de la cultura maya existe una equidad, un equilibrio en los géneros, porque tanto los hombres como las mujeres pueden vivir dentro de la espiritualidad maya y tener la misma
el mismo rango, entonces hay un equilibrio dentro de la equidad de género. Y también es muy importante para mí el entender de que se nos da la oportunidad a nosotros como jóvenes de asumir este compromiso desde nuestra temprana edad, al momento en el que uno se siente listo y preparado porque uno lo siente, de asumir este compromiso, siempre guardándole el respeto a los abuelos y a los mayores, porque de ellos es la experiencia, a ellos les pertenece, han vivido mucho más tiempo que uno, y pues todo ese tiempo y todas esas vivencias hacen que ellos tengan la sabiduría que uno de joven a veces no tiene, pero sí nos invita desde ya muy jóvenes a entender y a comprender y vivir dentro de la espiritualidad maya para poder ir aprendiendo día con día, ir entendiendo día con día. Es increíble que cada uno de los seres humanos nos damos cuenta en algún momento que todos los días y que cada instante estamos aprendiendo algo. A veces las experiencias no nos parecen buenas, pero también es algo que nos hace tener el entendimiento que los retos, los inconvenientes que tenemos en nuestra vida, nos podemos apoyar de ese y fortalecer de nuestra actividad y nuestro entendimiento espiritual y de nuestra conciencia espiritual. Entonces es algo bien importante también esta oportunidad que se nos da a nosotros como jóvenes de asumir este compromiso. También es muy importante el hecho de entender que la cultura maya nos hace armonizarnos con toda la naturaleza, nos hace tener un respeto hacia la naturaleza, hacia la madre tierra, hacia cada uno de los elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, y cada uno de los animales, las plantas. Y es en ese sentido en el que nos sentimos en armonía en cada instante de nuestra vida, porque le damos un propósito, un sentido, un entendimiento, nos comunicamos, nos sintonizamos y estamos en armonía y vivimos en equilibrio. Es una muy buena guía para toda persona que quiera encontrar, darle un propósito, un sentido a su vida. Es una invitación, en mi caso fue un cambio completo, yo me siento mucho más contenta, feliz, y pues el compromiso uno lo asume, pero es también algo hermoso el que uno pueda tener esta oportunidad de ver la vida de una forma tan bella. Una invitación para todas las personas que se quieran acercar a la espiritualidad maya, porque van a encontrar una fortaleza espiritual, armonía y equilibrio para sus vidas y sus existencias, sobre todo en nuestro tiempo moderno.